Hola amigos, buenas tardes. Soy la profe Evi desde Educación con Propósito y quisiéramos compartir con ustedes hoy y repasar un poquito de estadísticas. Las preguntas que vamos a usar son preguntas que ha puesto el Ministerio de Educación Pública en el examen de bachillerato por madurez y en este sentido estaríamos haciendo la pregunta 43. Muy importante en estos tiempos de coronavirus y pandemia, seguirnos quedándose en casa, ¿verdad? Ok, ahí en ese sentido vamos a ver que vamos a ir viendo la pregunta 43. Vamos a bajar esto acá. ¿Listos? Y dice así. La siguiente tabla muestra las horas que invierten semanalmente un grupo de jóvenes en la extracción de basura y materiales reciclables del alcantarillado en su comunidad. Ok, me están dando una tabla donde aquí aparecen la cantidad de jóvenes y la cantidad de horas que dedicaron a esa labor. Es decir, 2 jóvenes están dedicando de 2 a 4 horas, 3 jóvenes entre 4 a 6 horas y 5 jóvenes de 6 a 8 horas. Dice la pregunta, ¿cuántas horas en promedio dedica el grupo de jóvenes a la extracción de basura y materiales reciclables del alcantarillado en su comunidad? Lo más importante a la hora de realizar un examen o de estudiar para un examen de matemáticas, en el caso de estadística, es identificar las palabras claves. Entonces aquí vemos que promedio es una de las palabras claves. Promedio tiene sinónimos, puede ser media o media aritmética. Cualquiera de esas a usted les puede salir en el examen. Ok, pero ¿cómo calculamos un promedio? Sumamos los datos y los dividimos entre la cantidad. Ok, el problema es que acá no tenemos un dato específico. Me están diciendo de 2 a 4, de 4 a 6 y también de 6 a 8. En ese caso tendríamos que sacar la mediana de cada uno. ¿Y cómo sacamos la mediana? Ok, sumamos ambos valores, es decir, 2 más 4 y lo dividimos entre 2. Eso me da 3. Entonces, el número importante, el que necesito, sería el 3. Hacemos el mismo procedimiento con la siguiente, que sería entonces 4 más 6 y lo dividimos entre 2. Eso me daría 5. Y por último, sería entonces 6 más 8, lo divido entre 2 y me daría 7. Ok, esos valores de ahí son los que tengo que utilizar junto con eso para hallar el promedio. Ok, entonces aquí vamos a ver, o sea, se colocan en fracción cada uno de nuestros valores. 3 por 2, véanlo acá, se coloca con paréntesis para indicar que primero se debe efectuar esta multiplicación. Después 5 por 3, aquí está, y 7 por 5, mírenlo acá. Entonces, en ese sentido, se va a dividir entre 10. ¿Por qué se divide entre 10? Porque 10 es el total de jóvenes que ahí están. ¿Ok? 2 más 3 más 5 me da 10. Ok, y el resultado sería 28 quintos. 28 quintos, coloco la tecla SD en la calculadora y eso me daría 5,6. Excelente. Ok, entonces ya tengo ahí la siguiente pregunta y la respuesta sería la opción B. Ok, marcamos la B. Así que una pregunta muy fácil que podemos ganar. Ok, vamos a ver entonces la siguiente. Ok, recordar, es muy importante quedarnos en casita y en esta pandemia y cómo estudiando con educación con propósito, ¿verdad? Y tomando las medidas de higiene correspondientes. Ok, la siguiente pregunta sería la 44. Dice, considere la siguiente información sobre los últimos 9 partidos jugados por 2 equipos, A y B, en un campeonato de baloncesto colegial. Las siguientes tablas detallan la información de los puntajes obtenidos por el equipo A y un resumen estadístico basado en los puntajes logrados por el equipo B. Es decir, esto es la información de A, todo esto. Y así, esta sería la información de B. Típica pregunta de examen de bachillerato. Entonces dice, considere las siguientes proposiciones. El máximo de los puntajes obtenidos por el equipo A es igual que el máximo de los puntajes obtenidos por B. Y el promedio de los puntajes obtenidos por A fue 2 puntos más que el promedio de los puntajes obtenidos por B. ¿Cuáles serían verdaderas? ¿Ok?
Ok, muy importante ver que cuando se habla de A dicen información y cuando hablan de B dicen resumen estadístico. ¿Qué quieren decir con eso? Que lo que ellos me están brindando aquí en A no es lo mismo que lo que me están brindando en B. ¿Por qué? Porque en A está la información. O sea, ahí vemos lo de los partidos exactamente en A, ¿verdad? Pero en B ya hay un resumen estadístico. ¿Qué significa eso? Que B tenía datos como A, como eso que vemos aquí, pero ellos hicieron el resumen correspondiente. Por ejemplo, sacaron el mínimo, sacaron el máximo, el promedio, la moda, los cuartiles, etc. ¿Está bien? Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta que esto que está aquí es una información y que esto que está aquí, que corresponde a B, sería un resumen estadístico. ¿Ok? Ahora, la primera proposición decía que el 100 máximo de A era igual al máximo de B. Ok. Tengo que saber, muy importante ahí, que en ese sentido, me lo pongo por acá. En ese sentido, los valores no están ordenados, ¿verdad? Entonces, preferiblemente deben ordenarse de menor a mayor, en el caso de A. Y para eso, ok, listo, voy tachando cada elemento. El primero sería 89, que ya lo voy tachando. El segundo sería 95, después 95 se repite, lo vuelvo a tachar, ¿verdad? De nuevo tacho el 95, después viene el 96, después el 102, después el 103, ok, el 105 y por último el 111. Si usted desea, para estar más seguro, contamos, ¿verdad? Aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, me falta un elemento. Ok, y 9. ¿Está bien? Entonces ya aquí tenemos los valores. Ok, entonces, de estos valores me están preguntando el máximo, ¿verdad? Entonces, en A, efectivamente, el máximo sería 111, que sería el número más grande. Y en B, vemos que el máximo, ¿verdad? Sería 105, que es el que me dan acá. La pregunta decía que si el máximo de A era igual al máximo de B. ¿Qué usted cree? Okay, que esa proposición es falsa. Muy bien, porque son números diferentes. La segunda dice que si el promedio de A fue 2 puntos más que el promedio de B. En B ya me dan el promedio, véanlo acá, 98, pero en A no me lo dan. Pero ya en este video hemos visto la palabra promedio. Ya sabemos que promedio siempre se va a calcular colocando todos los valores en fracción, ¿verdad? Colocamos todos los valores en fracción y los sumamos. Sumo todos los valores de A y los divido entre el total que ya habíamos dicho que era 9. Ok, en ese sentido, entonces, ok, el resultado sería 99. ¿Está bien? Entonces ahí en A me da 99 y en B, vean aquí que el promedio me daba 98. La pregunta decía que si el promedio de A era 2 puntos más que el promedio de B. ¿Ok? Entonces veamos ahí que el promedio de A, está bien, me está dando 99 y el promedio de B me da 98. Y 99 no es 2 puntos más que 98, por lo tanto la preposición sería falsa. ¿Está bien? Y la respuesta sería la B, ya que ninguna de ellas sería verdadera. ¿Ok? Muy importante seguir estudiando con nosotros, que lo pueden ganar el examen y obtener una muy buena nota en matemáticas. Okay. Ahora vamos a ver la pregunta 45. Es con los mismos valores que tenía en la pregunta anterior, ¿verdad? El equipo A y el equipo B. Dice, considere las siguientes proposiciones. La moda de A es igual a la moda de B.
Ok, que si la moda de A era igual a la moda de B. ¿Qué era moda? Moda era el dato que más se repite. ¿Ok? Puede ser que si se repiten dos datos, el dato dos veces es bimodal, si se repite tres veces es trimodal, etc. ¿Ok? Entonces veamos acá. Ok, el 95. ¿Cuántas veces está el 95 en A? 1, 2, 3. Ok, es el número que más se repite. Entonces, eso evidencia que la moda de A sería 95. Y en B, como era un resumen estadístico, ya ellos me dieron la moda, que también es 95. Por lo tanto, esa propuesta sería verdadera, ¿verdad? Ya que vemos que la moda de A es igual a la moda de B. ¿Ok? Y sería verdadera. Muy bien. Ahora, el mínimo de A, que si está un punto por debajo que el mínimo de B. El mínimo de A, ya lo sacamos cuando lo ordenamos, sería 89. Y el mínimo de B lo buscamos acá, que sería 90, ¿verdad? Entonces el de A, 89, sí está un punto por debajo del mínimo de B. ¿Ok? Esa proposición entonces sería verdadera. Muy bien. Y la respuesta sería la A, que serían ambas son verdaderas. Otra pregunta más ganada con la ayuda de Educación con Propósito y la profe Evi. Ok, vamos a ver ahora aquí la pregunta 47. Dice, considera la información dada en dos tablas sobre 4 estudiantes que compartieron sección desde el primer año de la escuela hasta egresarse de un 10º año de secundaria. O sea, ellas fueron amigas durante toda la escuela y también en el colegio. ¿Está bien? Entonces, la primera tabla muestra las calificaciones anuales ya ordenadas obtenidas por Ana. Entonces, Ana, eso fue la calificación final que ella obtuvo en todos los años. Aquí está. Y aquí vienen la de Abril, que sería esta, la de Diana y la de Elena. Muy importante que en Ana sí me dan la información. En Abril, Diana y Elena también me están dando un resumen de la información, ¿ok? Que no es lo mismo. Ok, entonces, la pregunta dice la diferencia entre el recorrido de las calificaciones de Abril y Diana. Ok, tengo que saber qué diferencia en este caso, ¿verdad? Vemos que aquí dice la palabra diferencia y vemos que aquí dice la palabra recorrido. Tengo que saber qué diferencia o recorrido no es lo mismo. Ok, aquí diferencia y recorrido son sinónimos, pero esta diferencia que está acá se hace alusión a que debo restar. En matemáticas, cuando se habla de diferencia, es que se debe restar. Y recorrido, siempre tenemos que calcularlo como máximo menos mínimo. ¿Ok? Pero ¿de quién? Solamente de Abril y de Diana. ¿Ok? Por lo tanto, ahí, ¿qué tenemos que hacer entonces? Eliminar, tapar, ¿verdad? Los datos que no son de mi interés para evitar confusión. Entonces, solamente me están preguntando por Abril y Diana. Entonces, solamente dejo esos datos. ¿Okay? Entonces, sería el máximo menos el mínimo, es decir, 100 menos 72. Y el resultado, muy bien, sería 28. O sea, un cálculo bastante fácil que usted lo puede hacer con su mente, pero bueno, en el examen de bachilleratos acá en Costa Rica permiten la calculadora científica, entonces como usted tenga gusto de realizarlo. Y el de Diana sería 99 menos 74. Y el resultado sería ¿cuánto? 25. Muy bien. Ahora, usted puede decir, profe, pero ni 28 ni 25 están en las opciones de respuesta. Ok, es que todavía no hemos terminado el ejercicio, porque me estaban diciendo la diferencia de los valores. Ok, la diferencia de los valores. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Ok, muy sencillo. Debemos restar dichos valores. Entonces, a 28 le resto 25 y el resultado sería 3. Ok, que ese 3 sí está en las opciones. Por lo tanto, la respuesta sería la C. Y si usted no la sabe, debe marcar la C. Son bromas, son bromas. Ok, vamos a ver otra pregunta. En este caso, vamos a hacer la pregunta 49. En bachillerato estadísticas corresponde desde la pregunta 43 a la pregunta 60. Son muchísimas preguntas y como estamos viendo son muy fáciles, ¿verdad? Para que las puedan estudiar y ganarlas. Sí se puede ganar esas preguntas. Ok,
aquí dice, el siguiente diagrama resume los promedios finales obtenidos por cada uno de los estudiantes que cursaron física general de dos grupos de una universidad en un mismo semestre. Además, considere que para aprobar se necesita un promedio anual de 80. ¿Ok? Y me dan esta información donde hay un grupo A que lo están representando acá y un grupo B que lo están representando acá. Entonces, vamos a ver ahí. Ok, para eso recordar un poquito lo de diagrama de cajas, ¿verdad? A veces los alumnos se confunden y piensan que los datos comienzan aquí donde comienza la cajita y no, los datos comienzan aquí. O sea, aquí el numerito que vamos a ver aquí va a ser el mínimo, que sería el más pequeño. ¿Ok? Y acá el número más grande, que sería el máximo. ¿Ok? Después vemos que van a estar ahí Q1, que va a representar en ese sentido acá el 25%, la mediana, que representa el 50%, aquí vemos Q1 el 25%, la mediana del 50%, y por último, ¿verdad? Q3, que sería el 75%. ¿Ok? Listísimo. Palabras importantes que tenemos que saber ahí. De la información que está en la parte de arriba, me dicen lo más importante ahí es recordar que para aprobar se necesita un promedio anual de 80. ¿Ok? Entonces dice la primera proposición, al menos el 50% de los estudiantes del grupo A aprobó el curso. Ok, entonces, ¿dónde yo identifico? ¿Dónde ustedes creen que estaría el 50%? A ver, ¿en qué número? Muy bien, el 50% estaría acá, ¿verdad? ¿Qué sería en 80? ¿Verdad? 80. Entonces, 80, vean que aquí dice ME, que es la abreviatura de mediana. Y la mediana siempre va a representar el 50%, es decir, la mitad de los valores. ¿Qué entonces puedo interpretar de esa información? Que este 50% de aquí hacia acá, el 50% de la clase, obtuvo una nota de 80 o superior a ella, y que el otro 50% hacia la izquierda obtuvo una nota menor a 80, es decir, este 50% de aquí no aprobó, pero ese de aquí sí aprobó. ¿Ok? Por lo tanto, la primera proposición sería verdadera. La segunda dice, con certeza hubo al menos un promedio final de 70 en ambos grupos, es decir, que si en ambos grupos hubo un número de 100. ¿Está bien? Entonces vemos ahí que en ambos grupos hubo 100, por lo tanto, sería verdadera. Otra pregunta más ganada y la respuesta sería la opción A. ¿Ok? Y marcar la correcta ahí. Muy bien. En matemáticas es muy importante, jóvenes, chicos, adultos que pueden estar viendo este video, practicar. Matemáticas es una materia que es practicar y para eso se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube que tiene diferentes videos, ¿verdad? Para, no solo de matemáticas, para todas las materias y todos los niveles. Así que suscríbanse a nuestro canal. Ok, vamos a ver ahí entonces la pregunta 52, otra pregunta más de estadística. Todo este video es de estadística para que usted pueda entender bien esas estadísticas. Muy importante también, y después en la universidad lo seguimos viendo, en más del 85% de las carreras universitarias usted tiene que volver a ver estadísticas. Entonces, espero que lo puedan aprender, ¿verdad? Y que no se les olvide. Ok, la pregunta 52 dice, la siguiente tabla muestra información sobre las notas finales de 4 cursos de una escuela durante un periodo, así como las notas finales en esos cursos de Axel y Sofía. Ok, aquí me dieron los 4 cursos, canto, danza, dibujo y poesía. El promedio de las notas de los alumnos, la desviación estándar, que es un valor estadístico, las notas de Axel propiamente en canto, ¿verdad? Y así con las otras materias, y la nota de Sofía. Ahora dice, el curso que presenta menor variabilidad relativa en las notas finales corresponde a, ok.
De toda esa información, ¿cuáles ustedes creen que serían las palabras claves para yo definir qué debo hacer en el examen? A ver, para que piensen un segundo. Ok, muy bien. Sería menor variabilidad relativa. Esas son las palabras que me dicen a mí qué es lo que yo tengo que hacer en esa pregunta de estadística. Ok, ¿y cómo se calcula la variabilidad relativa? Ok, esta hojita que les puse acá, esta imagen, es las fórmulas que a ustedes les entran en el examen de bachillerato. Están en la última página del examen. Muchas veces no ven la fórmula, entonces es muy importante ver esa fórmula para que, si desean, no se tengan que aprender dicha fórmula. ¿Está bien? Entonces hay varias fórmulas, pero necesito en este caso la de coeficiente de variación. Entonces, coeficiente de variación, vemos ahí que dice desviación estándar entre media aritmética por 100. ¿Ok? Entonces, en esta tabla de acá yo tengo que hallar esos valores, que recuerden que era desviación estándar entre media aritmética por 100. Las fórmulas son como recetas de cocina. Usted nada más que necesita buscar lo que está en la fórmula y aplicarlo, ponerlo en la calculadora. Son preguntas que no tienen mucha ciencia. Entonces, desviación estándar, vemos acá. Aquí vemos media aritmética, pero leo promedio, desviación estándar, notas de Axel o notas de Sofía. Yo creo que media aritmética no está. ¿Qué ustedes creen? Ok, vamos a ver ahí. Recordar, muy bien. Recordar que promedio y media aritmética es lo mismo, son sinónimos. Entonces, en la fórmula viene media aritmética. En la tabla que me dan viene promedio. Entonces, no se puede confundir. Recuerde que promedio y media aritmética es lo mismo. ¿Ok? Entonces, tengo que sacar de cada uno de ellos, de canto, danza, dibujo, poesía, cuál es la que tiene menor variabilidad. Y para eso voy trabajando una a una. En ese sentido, sería entonces, ahí vemos la desviación estándar entre el promedio, ¿verdad? 10 entre 72 y lo multiplico por 100. El resultado sería 125 sobre 9. A veces las fracciones es bastante difícil compararlas, saber cuál es el menor y cuál es el mayor. Entonces, para eso podemos poner en la calculadora SD y nos da el valor respectivo decimal. En este caso, Canto obtuvo 13,88. Y realizo el mismo procedimiento ahora con danza. Entonces sería 6 dividido entre 70 y lo multiplico por 100 en esta forma en la calculadora. Y eso me daría 60 sobre 7. 60 sobre 7 y en valor decimal me daría 8,37. Después viene la tercera, que sería 9 entre 82, ¿verdad? Dividido entre 82 y lo multiplico por 100. El resultado sería 450 entre 41. ¿Ok? Y eso me daría 10,97. Y por último, la de poesía, que sería 8 entre 86 por 100. Me daría entonces 400 entre 43 y al pasarlo a decimal obtengo 9,30. Me preguntaban por la menor. Entonces, de esos 4 valores, ¿cuál sería la menor? Ok, muy bien, sería la opción B y marcamos la B. Otra pregunta más, ganada o muy fácil, explicada por la profe Evi a través de Educación con Propósito. Vamos a ver ahora la pregunta 53. Es de la misma información que me brindaban antes. Me decían, considera las siguientes proposiciones referidas a las notas finales obtenidas. Axel presenta mejor posición relativa en dibujo que en poesía. La número 2, Sofía presenta mejor posición relativa en dibujo que en poesía. ¿Ok? Aquí también en las fórmulas que me daban, vean que dice posición relativa. Entonces ya aquí no tengo que usar la de coeficiente de variación, tengo que usar la de posición relativa. ¿Ok? Entonces vamos a hacerla. Recuerden que tengo que usar la misma tablita. Entonces sería las notas de Axel, ¿verdad? Me hablan de dibujo y de poesía. Entonces la nota de Axel en dibujo, menos el promedio, la media aritmética, dividido entre la desviación estándar. Y eso me quedaría así en la calculadora. 92 menos 82 dividido entre 9. El resultado sería 10 novenos y al pasarlo a decimal obtenemos 1,11. Es decir, la posición relativa de Axel en dibujo fue de 1,11.
Eso mismo lo debo hacer con Axel en poesía. Entonces hago el mismo procedimiento, 86 menos 86 dividido entre 8. Recuerden que cuando tengo un número dividido entre el mismo, el resultado va a ser 0. ¿Okay? Entonces la posición relativa de Axel en poesía fue 0. Por lo tanto, me estaban diciendo que si la posición en dibujo, que es esta, era mejor, es decir, más grande que la de poesía, ¿qué ustedes creen? Muy bien, efectivamente sería una proposición verdadera. Hago el mismo procedimiento con Sofía. Entonces, realizo la Sofía en dibujo, que sería 94 menos 82 y lo divido entre 9. Quedaría así en la calculadora, 94 menos 82 entre 9, eso me daría 4 tercios. Al pasarlo a decimal me daría 1,33. Y lo realizo en poesía, sería entonces 95 menos el promedio dividido entre 8. Y eso me quedaría así, de esta manera, con fracción, eso me daría 9 octavos y eso daría 1,12. Entonces, entre 1,33 y 1,12, ¿quién es mayor? Muy bien, efectivamente, 1,33, por lo tanto, la proposición también sería verdadera. Y la respuesta sería la A. Ambas son verdaderas. Ok, vamos a ver ahora otro ejemplo de estadísticas. Esta sería la pregunta 54. Dice que se toma AE y me dan todos. Ok, vamos a ver ahora otro ejemplo de estadísticas. Esta sería la pregunta 54. Dice que se toma AE y me dan todos estos valores en E como el espacio muestral compuesto por los puntos muestrales de un experimento aleatorio. Me dicen que A es un número primo, que B es un número par mayor que 8 y que C es un número mayor que 6 y menor que 14. ¿Verdad? Y me dan esta representación y me preguntan o me están hablando de esto. A veces los alumnos cuando vemos estos símbolos, ¿verdad? Nos confundimos bastante y decimos, uy, eso está en chino, en mandarín, en ruso. ¿En qué idioma está? Bueno, aquí le vamos a ayudar entonces a descifrar esos símbolos. ¿Está bien? Vamos a recordar un poquito de materia y siempre que me hablen de probabilidad, tengo que usar la fórmula de casos favorables entre el total de casos. Muy importante en las últimas preguntas de los exámenes. Ok, y también diferentes conceptos como unión. Unión son todos los elementos de ambos conjuntos. Se representa así, como con una U mayúscula. Y también en ocasiones cuando me den frases, ¿verdad? Puede ser que la O represente unión. Por ejemplo, que me digan los hombres colochos o las mujeres lacias. Entonces, esa O significa que yo debo sumar los hombres colochos más las mujeres lacias. Intersección va a estar así, ¿verdad? Este sería el símbolo. Y en las frases es cuando aparezca la Y. Vemos aquí que intersección es el espacio o los elementos que tienen en común los dos eventos. Y por último, el complemento. El complemento es que no está en dicho conjunto. Entonces, ¿cuáles no pertenecen a este conjunto? Ok, esto que está aquí, que es el color rojo. Entonces, ya con esa base podemos volver nuevamente a la pregunta. Aquí de una vez yo le puse en colores cada uno de los tres elementos. Lo primero, identificar los aspectos importantes. Ok, vemos ahí que ahí está el E. Entonces, E sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 20. Me pareció que estaba jugando los escondidos. Hay que aprender con alegría, ¿verdad? Entonces, ¿quién es E? E va a ser ese rectángulo que está ahí, que es el espacio muestral. Y dentro de E, es decir, todos los números, es el que tiene todos los números. Dentro de E vamos a tener el evento A, el evento C y el evento B. ¿Quién era el evento A? Veámoslo ahí, lo pusimos con color rojo. Son los valores primos que están ahí. En esta pregunta no es importante saber el concepto de número primo, pero debemos recordar que eran los números que solo eran divisibles por ellos mismos y por 1. En este caso serían estos números que están aquí. Después vemos a C,
que vean lo que está acá, que eran los números mayores que 6 y menores que 14. Okay, veamos aquí, todos estos números que están en color azul cumplen la condición de ser mayor a 6 y también ser menor que 14. Ok, y por último les dejé B. B no estaba, o sea, en la figura, en el examen original solamente está A y C. B no está, pero ¿qué números eran B? Los números pares mayores que 8. Entonces yo los encerré aquí en otro círculo, ¿verdad? Entonces ahí los puse con color verde. Entonces estos números que están acá cumplen esa condición, son pares y mayores a 8. Por ejemplo, acá el 6 y el 4 lo dejamos fuera de B. ¿Por qué? Porque sí son pares, pero no son mayores a 8. Quedan fuera de la condición. Entonces, veamos ahí. Ok. Recordemos que este simbolito significaba intersección. Ok. ¿Con qué eventos debo trabajar específicamente? Ok, muy clarito. Debo trabajar con B y con C. Es decir, con B, que es el color verde, y con C, que es el color azul. Y recuerden que ese era el símbolo para intersección. Entonces, ¿cuál es la intersección de B y C? Veámoslo acá. Vean que hay un 12. Entonces ellos me estaban diciendo, la probabilidad de la intersección de estos dos conjuntos es 0. Es decir, es 0 si aquí no hubiera ningún elemento, pero tenemos un 12. Por lo tanto, la proposición sería falsa. Y la segunda proposición me dice que si la probabilidad de la A, unión, recuerden que esa era unión C, okay, la A que está en color rojo y la C que está en color azul, es igual a esta fórmula. Para eso debo recordar que existen los eventos mutuamente excluyentes o los eventos que no son excluyentes. Cuando un evento es excluyente, que si ocurre uno, implica que el otro no ocurre. O sea, no tienen nada en común y se va a calcular la probabilidad con esta fórmula, ¿verdad? Vean que es muy parecida a esta que está aquí. No importa, se pone A y B de forma general para tener como un patrón. Aquí me están hablando de A y C porque están calculando específicamente A y C. O sea, las letras es para que solamente ustedes ubiquen cuál puede ser, pero puede ser cualquier letra, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vemos que los eventos excluyentes son aquellos que no tienen nada en común. Que si usted es hombre, entonces no puede ser mujer. Que si usted lanza la moneda y le sale corona, entonces no puede ser cruz. ¿Está bien? Que si ocurre uno, el otro no va a ocurrir. Esos serían eventos excluyentes. ¿Ok? Ahora también está los eventos que no son excluyentes. O sea, que pueden tener valores o elementos que pueden estar en ambos. Pueden tener elementos comunes. Ok, cuando los eventos no son excluyentes, debemos utilizar esta fórmula para calcular la unión de las probabilidades. Ambas fórmulas les van a aparecer a ustedes en el examen. Entonces, podemos decir que A y C, ¿cómo son? ¿Excluyentes o no excluyentes? ¿Qué ustedes creen? Muy bien, excelente. Serían eventos no excluyentes. Vean que esta imagen, ¿verdad? Se parece a esta, o sea, tienen elementos en comunes. Entonces, cuando los eventos sean no excluyentes, debemos utilizar esta fórmula que está acá, ¿ok? Y esa fórmula vemos que no es igual a esta. Por lo tanto, esa proposición sería falsa. ¿Cuáles son verdaderas? Ninguna. ¿Ok? Otra pregunta más de estadísticas y sería la pregunta 57 del examen. Dice ahí, considere la siguiente información sobre 4 cajas con balones diferenciables solo por el color, tal como se especifica a continuación. Ok, tenemos una caja 1, ¿verdad? La caja 2, la caja 3 y la caja 4. Entonces, imaginemos que usted tiene los ojos tapaditos, ¿ok? Y usted sabe que hay balones dentro de las cajas, pero usted no los puede identificar. Son del mismo tamaño, lo único que los diferencia es el color. Tenemos en las 4 cajas balones rojos, azules y blancos. La pregunta dice, para tener la mayor probabilidad de extraer al azar un balón de color blanco o azul, se debe elegir la caja número, ok. Pensemos un momentito cómo usted haría esta pregunta. Ok, vamos a ver.
Entonces, muy importante identificar palabras claves. En este caso me están hablando de mayor probabilidad. Entonces, cuando yo vea probabilidad, también vamos a ver si hay otras palabras claves. Muy bien, dice color blanco o azul, los colores que son importantes en esta pregunta. Y veamos que dice O, que ya anteriormente les dije lo que teníamos que hacer cuando estuviera la letra O. ¿Ok? Entonces, lo primero, muy bien, usar la fórmula de probabilidad, que sería casos favorables entre el total de casos. Los favorables aquí, ¿qué serían? Ok, los que son de color blanco o azul. En este caso, los rojos no son de mi interés. Y el total de casos hace referencia a todos los balones que están en esa caja. ¿Ok? Entonces, en la caja número 1, 5 más 5 más 4, el total sería 14. De esos balones que están ahí, debo solamente prestar atención a los azules y los blancos, que son los que me dice la pregunta. ¿Ok? Eso me daría entonces, ¿cuánto? Eso me daría 9 sobre el total, que sería 14. Y en decimal me daría 0,64. Realizo el mismo procedimiento entonces con B. 10 más 5 más 6, el total sería 21. Presto atención a azules y blancos, que serían 11. Por lo tanto, sería 11 sobre 21. Y el resultado sería 0,52. Viene la siguiente, 3 más 5 más 2, el total sería 10. Y azules y blancos 7, por lo tanto sería 7 sobre 10 y el resultado sería 0,7. Y la caja número 4, 6 más 5 más 1, el total sería 12. Presto atención a azules y blancos, que sería 6. Entonces 6 sobre 12 sería la mitad, por lo tanto sería 0,5. Ok, ya tenemos los 4 valores de las cajas. Esa es la probabilidad de obtener balones blancos o azules en cada uno. Pero ¿cuál me pedían específicamente? ¿Por cuál preguntaban? Por la mayor. Ok, entonces busco de los 4 números cuál es la mayor y efectivamente sería la respuesta C. ¿Ok? Entonces estas serían las preguntas que quisimos compartir el día de hoy, pero también quisiera dejarles una pregunta para que ustedes la hagan solitos. ¿Está bien? Así que tómenle ahí, por favor, un pantallazo, póngale pausa al video y pónganos en los comentarios entonces qué opción les dio. Acuérdense que para obtener éxito en matemáticas es muy importante, además de la perseverancia y el esfuerzo, la práctica. Hay que estar practicando. Me dicen ahí entonces qué opción les dio. ¿Ok? Espero que les haya servido muchísimo. Me dicen qué opción les dio, que si la A, la B, la C o la D. Y para mí nuevamente fue un gusto compartir con ustedes, ¿verdad? Muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Yo soy la profe Evi desde Educación con Propósito. Bendiciones.